Cuando mencionamos la palabra poder, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lo primero que se nos viene a la mente es una expresión profunda de dominio. Nosotros creemos que debemos engendrar dominio sobre los demás, inclusive aunque tengamos que usar la violencia si es necesario. Y la verdad es que nosotros lo hemos creído así porque eso ha sido la cultura que ha venido creando la sociedad en nosotros a través de muchas generaciones. Soy Vladimir Segura y hoy en este nuevo capítulo del Arte de la Felicidad les quiero hablar del verdadero poder. Pero no de ese poder de sentirnos superiores frente a los demás, buscando que las demás personas hagan todo lo que yo quiero, o de querer buscar poder queriendo controlar lo incontrolable. El poder al que yo me refiero es a ese que desarrollamos dentro de nuestro mundo interior para no dejarnos influenciar de todo lo que nos pasa en el mundo exterior, de todo lo que nos pasa en la vida. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que me sigan y no se pierdan ni un solo video de este canal. Básicamente nosotros vamos a descubrir nuestro verdadero poder cuando seamos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Y claro, porque dominarnos desde el punto de vista emocional. Y si logramos controlar nuestra conducta, y pueda que en algunos momentos no podamos controlar nuestras emociones, pero sí podemos controlar nuestros pensamientos. Y ahí es cuando vamos a comenzar a calmar nuestros impulsos. Los estoicos siempre se centraron en lo que ellos llamaban las 4 virtudes cardinales. Para ellos el ser humano era un torrente de virtudes. Ellos tomaron la virtud y la dividieron en 4 partes y crearon 4 virtudes cardinales. Y a cada una le dieron un nombre. La virtud de la sabiduría, la virtud de la templanza, la virtud de la justicia y la virtud del coraje. Y toda esta fortaleza nosotros la poseemos dentro de nuestro interior, pero no sabemos cómo desarrollarla. Y llegamos a viejos y nos vamos de este mundo terrenal y nunca hicimos uso de nuestro poder. Y saber que cuando desarrollamos estas virtudes, y no tenemos que ser sabios, ni los mejores filósofos del mundo, esto lo puede desarrollar cualquier persona. Lo único que necesitamos es mucha voluntad y gana de disfrutar la vida. Cuando desarrollamos estas virtudes, es cuando comenzamos a vivir realmente. ¿Qué era la sabiduría para los estoicos? Esta primera virtud era algo muy fundamental para ellos. Nosotros necesitamos de mucha sabiduría para reaccionar frente a cualquier problema que nos presenta la vida. Nosotros somos muy débiles cuando respondemos a insultos. Nosotros no sabemos actuar en un determinado momento. Y como no sabemos respirar, no tenemos la capacidad de reaccionar, entonces maximizamos el problema y se nos sale de la mano emocionalmente. Y sentimos que el mundo se nos viene encima en ese momento. Por eso cuando vemos una persona calmada y notamos su serenidad, yo pienso y siento mucha admiración por esa persona. Me gustaría adoptar esa sabiduría. Epícteto siempre decía que cualquier persona capaz de molestarte se convierte en tu maestro. Alguien puede molestarte solo cuando te permites ser molestado por él. Pero la sabiduría no funciona si no la desarrollamos con la segunda virtud, la virtud de la templanza. Aquí es donde desarrollamos también mucha disciplina. La disciplina es fundamental para nosotros. Hay excesos en la vida. Tenemos que ser conscientes que estamos propensos a los excesos. Y aquí tenemos que ser muy cautelosos y saber controlar los deseos. Porque si no tenemos autocontrol y no tenemos disciplina, nos vamos a dejar llevar de los deseos. Y como nosotros los seres humanos somos insaciables, no nos conformamos, no nos sentimos felices con lo que tenemos y más bien siempre vivimos deseando lo que no tenemos. Y la verdad es que pues para mí es una ironía muy grande sufrir por lo que no tenemos en vez de disfrutar de lo que ya tenemos mientras la vida nos permita tenerlas. Por eso Séneca en una de sus muchas frases decía que la verdadera felicidad no consistía en tenerlo todo, sino en no desear lo que no tenemos. Y tenía mucha razón Séneca. Séneca para mí era uno de los más grandes filósofos estoicos después de Epícteto. Y es que prácticamente cuando uno no es dueño de sus deseos ni de sus pasiones, finalmente vamos a perder el control sobre nosotros. Y fíjese que para poder hacer uso de la sabiduría y de la templanza, las 2 primeras virtudes de las que hablamos hace un momento, nosotros tenemos que ser justos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a tratar a las demás personas con mucho respeto y con mucha dignidad. Tenemos que aprender a vivir en sociedad. Y si es necesario, tenemos que transformar esa sociedad. Nosotros no podemos juzgar a las personas de buenas a primeras. Nosotros debemos escuchar a las personas. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Los estoicos siempre hacían uso de su mente analítica para no dejarse llevar de los demás, para no cometer injusticias
con las demás personas. Por eso los estoicos creyeron que la justicia era la tercera virtud que el ser humano tenía que implementar en su vida cotidiana. ¿Cómo se puede tener sabiduría para actuar de la mejor manera? ¿O cómo se puede tener templanza para controlar nuestros deseos si no sabemos ser justos con los demás? Los estoicos veían la justicia como algo que tenía que ver con la parte moral. No la veían como algo que tenía que ver con la parte legal solamente. Y para mí ellos tenían mucha razón, porque aunque hay muchas decisiones que se toman y muchas cosas que se hacen dentro de la ley, eso no quiere decir que sean justas. Una de las cosas que decía Cicerón era un antiguo filósofo romano, Marco Tulio Cicerón afirmaba que para ser justos realmente teníamos que basarnos más en la moral que en la ética. Cicerón pensaba que las personas que actuaban de manera ética se aferraban más a las leyes sin importar que esas leyes estuvieran mal hechas y atentaran contra la dignidad de los seres humanos. En cambio, según él, según Cicerón, las personas que hacían uso de la justicia, pero basadas en la moral, ellos tenían la capacidad de actuar de manera autónoma, porque lo que buscaban era actuar, pero siempre basados en la razón. Cuando nosotros aprendemos a no juzgar de manera ajena, o sea, nosotros no debemos de juzgar a alguien porque todo el mundo lo juzga, o criticar a alguien porque todo el mundo lo critica, o creerme una mentira acerca de alguien porque mis supuestos amigos me lo dicen. Y es que yo no puedo llenarme de odio frente a una persona que no me ha hecho nada, o en ocasiones termino odiando a una persona que ni siquiera conozco bien. Como decía ese gran humorista filósofo Groucho Marx, tal vez ustedes han escuchado de Groucho Marx, él decía: he criticado tanto esa obra que no he tenido tiempo ni de leerla. Y claro, esta frase nos enseña que debemos escuchar a las personas antes de criticarlas o antes de juzgarlas. Cuando hablamos de la virtud del coraje, la cuarta virtud, que esta última virtud no es la última porque sea menos importante que las demás. Al contrario, esta virtud es muy importante porque sigue la secuencia y termina la secuencia de este cuarteto de virtudes. Los estoicos pensaban que la virtud del coraje no consistía en ser valientes cuando las cosas fluyen bien, o comportarnos como valientes cuando no tenemos ningún tipo de problema. Para los estoicos, la verdadera valentía la demostrábamos cuando estábamos atravesando por situaciones muy difíciles, cuando tenemos o cuando nos atraviesan una serie de problemas en la vida. Entonces esos problemas se convierten en desafíos. Desafíos que la vida nos pone para ponernos a prueba, para que nosotros empecemos a darnos cuenta de qué somos capaces, para que sepamos de qué estamos hechos. Yo pienso que el tener problemas y el hecho de que la vida nos ponga muchos obstáculos o nos ponga muchas dificultades, para mí eso es ser afortunados. Porque la única forma que aprendamos en la vida es pasando por momentos difíciles. Me acuerdo de una frase que leí de Séneca que decía: no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Siempre que tengamos una dificultad, en vez de asustarnos o intentar salir corriendo o pensar que somos incapaces, aprovechemos esos momentos para ponernos a prueba. Aprovechemos para entrenarnos. Ustedes saben que en la vida nunca se termina de aprender. Desde que nacemos hasta el momento de nuestra muerte, siempre estamos en constante aprendizaje. Si nosotros logramos adoptar estas 4 virtudes cardinales que nos enseñan los estoicos, si logramos aplicarlas a nuestras vidas, la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje, si logramos hacer uso de estas virtudes, en ese momento es cuando vamos a descubrir nuestro verdadero poder. Y además porque nosotros nacemos con este poder. Lo que pasa es que lo desconocemos totalmente. Pero gracias a la filosofía estoica, la podemos sacar a la luz y la podemos materializar y la podemos aplicar. Y si la aprendemos a utilizar, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Nos vamos a convertir en mejores personas y nos vamos a convertir en mejores seres humanos. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Y como siempre les envío un abrazo muy fuerte.